cuatro somos disidentes cada uno en nuestro ámbito, somos disidentes. En el puesto donde yo estoy en la actualidad sentado, a mí me puso un político del PSOE. Entonces, cuando a mí me puso en el sitio donde estoy, luego empezó a pedirme que firmara documentos que mi moral no me lo permitía. Esto que te quiero decir es que muchas veces pensamos que la corrupción es a veces causa de la propia ley o causa del sistema organizativo que hay. Yo no creo que el problema sea el Código Penal militar, no creo que ese sea el problema. Me da igual, es algo que me da igual. El problema no es el Código Penal. O, como en alguna ocasión yo discuto con los compañeros, la corrupción no se da porque no exista separación de poderes. Esa es mi opinión, Por una razón muy sencilla, porque la corrupción se da debido a que existen personas. No, a mí qué más me da que si yo soy juez me nombre un político. Es verdad que si yo soy mala persona, yo voy a pagarle al político. O si yo soy una persona que me interesa mantenerme donde yo estoy, yo voy a pagar al político. Sin embargo, en mi caso, en el caso de Roberto, en el propio caso, en el caso de Jaime, somos disidentes. Cada uno, por mucho político, por mucha ley, por muchos jueces, por falta de separación de poderes, nada de eso nos ha turbado en seguir la ley máxima que es nuestra propia conciencia. A mí nadie me ha... Es decir, yo he estado en concursos de obras donde se daban obras muy grandes a determinadas empresas y yo no estaba de acuerdo. Entonces, a raíz de que yo no estoy de acuerdo con eso, llevo 10 años de pesadilla. No obstante, tengo una gran satisfacción de que siento que estoy haciendo lo que debo de hacer. El modelo que tú estás explicando es que existe alguien poderoso, no alguien listo, que es diferente, que alguien que está en el poder, que tiene toda una corte que le va a servir. La corte es muy importante para el poderoso porque ese poder se lo da la propia corte. Es decir, en el desierto tú solo no eres poderoso, porque el poder te lo da la propia sociedad en donde tú estás viviendo. Entonces, esa sociedad, hay una especie de sinergia entre el poderoso y la sociedad que yo te doy y tú me das. Tú no aprietas, yo no te aprieto. Pero siempre hay un disidente en medio ambiente, en el sindicalismo, en la Junta de Andalucía, etcétera, en la que siempre hay uno que no está de acuerdo con lo que hay. Y me da igual que el político me haya puesto, porque a mí me ha puesto un político que es además amigo mío. Pero tú me estás pidiendo que yo haga algo que yo no, que ni siquiera, ya no es que sea legal, es que mi conciencia no me lo permite. Y eso le ha pasado al caso de Jaime, al caso de Roberto. Todos nosotros estaríamos cómodamente en nuestro puesto de trabajo, posiblemente con sueldos mejores, evitando el sufrimiento de nuestras propias familias. Pero algo que es muy importante, que yo no acabo de escuchar, que a mí me encendió la luz hace cuestión de 2 años, un señor, la corrupción o todos estos delitos que tú estás comentando no se producen porque existe un documento escrito que dice determinadas cosas. Yo no me creo que el Código Penal militar diga que hay que permitir la violación, que si es, a mí, yo no me lo creo, yo no me lo sé, o sea, nunca he llegado a leer el Código Penal, pero no me creo que el problema sea el Código Penal. El problema es el que aplica esa ley. Pues lo es. El Código Pero Penal militar... verás, pero yo, Luis, recientemente, hace un par de semanas, un juez que se ha opuesto completamente a la situación donde está, no sé si es extremeño y tal, ha denunciado ha denunciado a sus propios compañeros. Es decir, si yo soy juez, y te lo digo porque es mi conciencia, de hecho yo lo estoy padeciendo, si yo soy un juez y tengo que aplicar eso, yo soy un disidente, me niego a aplicar eso, es decir, me voy a Europa, me voy a donde... O sea, lo que te digo es que yo veo más, incluso, verás tú, si el Código Penal está mal hecho, ¿vale? Sí. Promueve esas situaciones, entonces los culpables son los políticos que cambian eso. No, vamos a ver, desde mi punto de vista, creo que tienes mucha razón en muchas cosas de las que dices, pero evidentemente, en primer lugar, hay que promover cambios. Porque
porque si no nos quedamos en la Claro, protesta. pero Y la también protesta, político. un segundo, la protesta está muy bien, pero aparte de protestar hay que solicitar cambios, es decir, hay que buscar la raíz principal del problema y solucionarlo. Esto es un problema global, obviamente no es solo un problema de estructuras, pero lo que no podemos es esperar que una persona sea un disidente, es decir, lo que no podemos es esperar que una persona se convierta en un héroe o en una heroína o en un mártir para que no se aplique una ley. Es decir, si una ley está mal, tenemos que forzar que se cambie. En este caso, si existe una competencia, que es la competencia militar, que no debería de aplicarse en tiempos de paz, tendremos que luchar para que esa competencia militar deje de aplicarse. Ahí tenemos el problema. Un segundo. Entonces, y es importante, ahora si quieres, luego me vuelves a preguntar, pero es que si no, esto se convierte en una charla entre tú y yo y hay más personas. Pero sí que me parece muy importante que tengamos muy claro que al final la denuncia, la protesta, hay que transformarla en cambios, en proposiciones. Es decir, hay que ser positivo, porque si no, evidentemente al final esto nos lleva a una victimización circular de la que es imposible salir, ¿no? Es un laberinto del que no podemos salir. Estoy completamente de acuerdo contigo en que debería de haber más disidentes, debería de haber más heroínas, más héroes, pero no estoy de acuerdo contigo en que tenemos que fomentar los cambios, es decir, tenemos que permitir que haya una estructura que cambie. Vamos a ver, el acoso y las agresiones sexuales y las violaciones van a seguir produciéndose. Lo que tenemos es que generar, en primer lugar, un entorno que permita a la mujer denunciar sin que esto le suponga ninguna consecuencia y que además, con unas garantías legales, permita que existan unas condenas. Es decir, no puede ser que tengamos 90 denuncias con una sola condena, porque además, entrando además de lleno en la cuestión de las denuncias falsas, que obviamente es una gran falacia de la derecha y de la extrema derecha, en el ámbito militar esto es un auténtico disparate. ¿Por qué? Porque todas las mujeres, todas, que denuncian acoso, agresión sexual o violación, sufren unas consecuencias terribles. Es decir, no existe ningún beneficio, absolutamente ninguno. Con lo cual, el denunciar en falso la justicia militar es un auténtico disparate, porque además la tasa de condenas es del 1%, por lo cual todo eso que la posibilidad es que... Todo eso que tú estás diciendo, ¿quién lo decide? ¿Perdón? Todo eso que tú dices, Sí. todas esas consecuencias, la falta de protección, en este caso de la mujer, todo eso, ¿quién lo decide? Bien, es una cuestión cuestión... juez. No es un juez. Es decir, es una cuestión de un aparato que hay que reformar. El primer cambio que nosotros tenemos que hacer en ese aparato, desde mi punto de vista, es modificar la competencia de la justicia militar. ¿Es el único cambio necesario para que esto suceda? No. Necesitamos muchos más cambios, pero es el primero. Es decir, el primero y el más importante es que cada vez que una mujer la acosen, la agredan o la violen, pueda ir a un juzgado no militar a que se juzgue su caso. ¿Significa esto que esos juzgados son más independientes y son completamente independientes e imparciales? No, pero mucho más que el de los militares. Y para que nos hagamos una idea de lo que es la justicia militar, esto sería como si los casos de Bárcenas, por ejemplo, que ya de por sí no están siendo fáciles de investigar, no los investigaran jueces, sino que los investigaran jueces que fueran además afiliados al Partido Popular. Eso es lo que pasa en el mundo militar. No es que los investiguen militares, sino que además los investigan militares, o sea, perdón, jurídicos, sino jurídicos que son militares. Y fijaros, en la condena, vamos a volver a la condena de ayer, en la condena de ayer hay un voto particular. Yo todavía tengo que buscar la condena para leerla, la resolución, pero hay un voto particular, es decir, hay uno de los 3 magistrados, que seguramente yo apostaría a que es el que solo es militar, porque ahora os cuento esa vulneración de los derechos humanos, hay uno de los 3 magistrados que, a pesar de la fotografía del subteniente masturbándose y a pesar de que inicialmente confesó la autoría, es decir, confesó ser él el que estaba masturbándose, solicitó su absolución. Obviamente este magistrado, entiendo que esto hay que confirmarlo, o debo de confirmarlo, ha sido el militar. ¿Por qué? Cuando un caso se lleva a la justicia militar, el primer magistrado que instruye es un juez jurídico militar, instruye el caso y después ya pasamos a la fase de juicio. En la fase de juicio se forma un tribunal compuesto por 3 magistrados, 2
jurídicos militares, que os podéis imaginar la independencia e imparcialidad que tiene, nula, y un tercero que es un vocal nombrado directamente por el Ministerio de Defensa, que es militar, solo un militar, es decir, un general de infantería, un general de caballería, un militar, que además no tiene ni debe de tener, ni tiene por qué tener la más ligera idea de derecho militar. O sea, imaginaos la aberración. Esto en sí mismo ya es una vulneración de los derechos humanos, del Convenio Europeo de Derechos Humanos, de absolutamente toda la legislación que existe, del informe de Cox, de la ONU, de cualquier legislación internacional que existe en materia de justicia militar. Bien, obviamente esto hay que cambiar. Bien, si nosotros restringimos la competencia militar a periodos de guerra, estado de sitio o conflictos armados internacionales, acabamos de dar un paso hacia adelante para que la mujer tenga mayores garantías. Y esto a mí me parece fundamental. Sí, creo que hay cambios que se pueden adoptar. La culpa es de todos, de los políticos, de la justicia militar, claro que sí, ¿no? Pero hay que generar estructuras que no necesiten porque de... tú sabes una... Un segundo, ahora si quieres me preguntas más, pero igual hay más gente. Es que si no es un diálogo entre tú y yo y cerramos a los demás. Bueno, yo he sido militar 20 años, entonces sé de lo que habla, conozco a Luis personalmente, y de lo que habla Luis es de corporativismo. Y corporativismo, pero entendido de una manera muy malsana. O sea, el mundo militar es un mundo tremendamente clasista. Si entendemos de lucha de clases, somos la clase de tropa. Los militares de tropa entendemos perfectamente lo que es la lucha de clases, porque nosotros estamos debajo y ellos están encima. Cuando hablamos de los jueces militares, hablamos de oficiales que juzgan a otros oficiales, o oficiales que juzgan a suboficiales, y en el 90-99% de los implicados son tropa, que tienen un doble estigma: ser tropa, clase baja, y encima ser mujer, porque el mundo militar es muy tradicional y tremendamente machista. Y eso lo hemos vivido y vamos. Entonces hablamos de corporativismo. Cuando hablamos de que un juez no condena, de que no es una estructura, es que el mundo militar es así. Es que no sé cómo explicarlo, no sé. Hay 90 denuncias en 3 años. El mundo militar se compone de 140.000 profesionales, ahora mismo en activo, más o menos, será 138.000, 140.000. Eso es un porcentaje bajísimo de denuncias, porque saben que tienes que denunciar a tu jefe. O sea, si tu jefe es el que te acosa, tienes que denunciar a tu jefe, a tu propio jefe. No puedes saltarte el conducto reglamentario. Te juzgan los iguales de tu jefe. Encima todos hombres. O sea, son muchísimos hándicaps. Tú en el mundo militar, si sufres acoso sexual, has cagado. Si sufres acoso laboral, igual. Tu única solución es cambiar de destino y rezar, porque en el nuevo destino no te pasa lo mismo. Pero es que hablan entre ellos. Claro. Se llaman y ya van con las referencias y se acabó. Claro. Yo he sido militar 18 años también. Fijaros, Javier, a eso que comentas, a veces ni eso. Os cuento un caso que se comenta en el libro. Una chica es obligada por su mando, un suboficial, embarazada de 4 meses, a acabar una zanja. Aborta. Termina en el hospital. Van al hospital los mandos militares para coaccionarla para que no denuncie. Como estaba en Burgos destinado, le ofrecen un destino en Segovia junto a su familia. Se va a Segovia junto a su familia. Bien, el acosador la persigue y pide vacante en Segovia para seguir acosándola a los 2 años. Llega a Segovia y comienza de nuevo a acosarla. Y cuando esta mujer ve esta situación, después del aborto que ha sufrido, después de su situación, va sumando y le explica la situación. Oye, mire, me ha pasado esto, yo debido a esta persona he abortado, me ha pasado esto, y encima viene ahora y vuelve otra vez a acosarme y comienza a acosarme de nuevo. Bien, la respuesta del mando, un capitán: esto es el ejército. Es decir, ni siquiera cambiar de destino. Pero es cierto que una de las soluciones que se dan, y en el libro se puede ver, este mando al que Carmen Zafón y Julio Rodríguez pues, jubilan, una de las soluciones que se dan es el cambiar de destino. Es decir,
a la víctima se le ofrece cambiar de destino, o bien al acosador, agresor sexual, se le ofrece cambiar de destino, o se le fuerza a cambiar de destino. Si es muy claro el caso, se le fuerza a cambiar de destino, y si no es muy claro, a la víctima se le ofrece un destino para que aquello quede tapado. ¿Cuál es el problema? Que si yo, un acosador, agresor sexual o violador, en lugar de meterlo en la cárcel o llevarlo a un proceso penal de cambio de destino, le estoy abriendo de nuevo el abanico para que vuelva a hacer lo mismo que ha hecho con otras mujeres. Y claro, al final no hay una solución, ¿no? La solución es el tema de la justicia monetaria. Fíjate, Luis, perdón, que lo que acabas de contar me recuerda la actitud que tuvo la Iglesia Católica con sus curas pederastas, que teniendo la información de que eran auténticos depredadores sexuales de niños, en lugar de ponerlos a disposición de la justicia, los cambiaban de parroquia creyendo que se habían resuelto así los problemas, y a donde iban pues volvían a cometer sus fechorías, ¿no? Y en el ámbito militar parece que la solución que dan es que esta persona salga de ese destino y le permiten a donde va seguir saciando su hambre sexual, ¿no? con más reclutas o con más compañía, ¿no? Tremendo. Fijaros el mando condenado por 28 agresiones sexuales a reclutas, que claro, no les quedó más remedio que condenarlo. Hicieron, en el libro se cuenta, una peripecia jurídica para no expulsarle, porque sí existe en el Código Penal un artículo que permite que a todos los militares de carrera que no han sido condenados a más de 3 años de prisión puedan seguir dentro de las Fuerzas Armadas. ¿Qué es lo que hace la justicia militar? Como son 28 agresiones sexuales y necesariamente va a superar los 3 años de prisión, le terminan condenando a 17 años y medio de prisión. Pero, ¿cuál es la interpretación que hacen? Como en los 28 casos de agresión por los que le condenan no le imponen una pena superior al año, interpretan que como es una condena múltiple, se cumple el triple de la mayor, por lo cual se cumplen 3 años. Con lo cual, como no se cumplen más de 3 años un día, puede seguir dentro de prisión. Fijaros, la jurisdicción militar prevarica porque a partir de la condena de 3 años debería ser expulsado, es decir, con 17 años y medio de condena debería ser expulsado, pero interpretan que no se refiere a 3 años de condena, sino a 3 años de prisión. Pero es que después de esta condena llega otra, que es más o menos parecida, y la interpretación que hacen es la siguiente: vuelven a subir el nivel. Y como vuelve a haber una condena en la que se condena por varios años a un militar por acoso o agresión sexual, lo que interpretan, en este caso, ya no es que se tengan que cumplir 3 años, porque en este segundo caso sí que se cumplen los 3 años, tienen que cumplir más de 3 años, sino lo que interpretan es que la condena que cuenta no es la condena a prisión, 3 años, sino es la condena que se tiene que cumplir, que normalmente son 2/3. Con lo cual, ya no necesitas ni siquiera que la condena sea de 3 años y un día, sino que la condena ya tiene que ser de 4 años y medio y un día en adelante, si no, el militar puede seguir dentro. O sea, fijaros cómo el sistema, en base a un artículo que es una puerta abierta, comienza a hacer una serie de interpretaciones jurídicas que son cada vez más disparatadas. Si nosotros eliminamos esa puerta, ya no puedes utilizarlo. Sí es verdad que ante un elemento tan prevaricador nos podemos encontrar con que la tasa de condena sea todavía más baja. Es decir, si ahora es del 1%, pues imaginaros, esto se puede dar, obviamente, pero es más sencillo justificar, por ejemplo, en el caso de las condenas hasta el año 2015, 31 de diciembre de 2015, teníamos un 12,5% de condenas, en el cual se puede hacer un seguimiento claro de que todos los condenados han seguido dentro de las Fuerzas Armadas, menos el que agredió sexualmente a una superior. Bien, si nosotros hubiéramos eliminado ese artículo, lo más probable es que esa tasa de condena del 12,5% hubiera bajado. Pero sería más fácil ahora decir, oiga, usted de 174 denuncias hasta el año 2015 solo ha condenado un 1% o un 2%. Evidentemente, matemáticamente es una tasa que te permite la denuncia. Entonces, eliminar ese artículo es clave, ¿no? Mi opinión es que no solo la justicia militar. El problema viene de antes, de la concesión autoritaria que tiene el ejército. ¿Vale? El autoritarismo consiste en el criterio técnico, ¿vale?
una cosa que, como tú bien dices, es una herencia del franquismo y eso no se ha ido nunca de España, ¿vale? Y entonces, mientras no se supere esa visión que además no lo impregna solo al ejército, lo impregna todo. Hasta hace muy poco, en los tribunales civiles no tenían que justificar la sentencia. Ni los funcionarios, se supone que según la ley de procedimiento administrativo que tenemos que justificar las cosas que hagamos y no las justificábamos y tampoco los jueces no lo tumbaban. ¿Me entiendes? Que es una concepción que viene muy impregnada de la época de la dictadura, ¿vale? De que date cuenta de una cosa, yo soy un mando, hablando claro y malamente, sí, y duramente, yo soy un mando militar y tengo una subordinada, ¿no? Y todos los días le cojo el culo. Para vosotros puede ser una agresión sexual, pero yo con decir que, bajo mi punto de vista, eso iba a aumentar la moral de la tropa, no estoy cometiendo ningún delito, porque es lo que exprima ya viene del origen, ¿no? Ya viene a nivel administrativo, por decirlo de alguna forma. La justicia militar viene condicionada por lo que está, por el sustrato de abajo, y el sustrato de abajo es eso, el criterio técnico, y como yo soy el que manda aquí, pues yo decido en cada momento qué es lo mejor o lo peor, y no lo tengo que motivar, no tengo por qué tener una directriz lógica ni racional. Entonces, bajo mi punto de vista, el problema no es solo la justicia militar, es todavía más profundo, es la concepción que tiene el ejército en general. El criterio autoritario, y el autoritarismo es criterio técnico, como estoy diciendo, y es que yo primero decido las cosas y si salen mal, pues bueno, yo lo pensé así que eso estaba bien y punto, ya fastidiarse los demás, mi opinión, ¿vale? Pero yo tampoco no conozco cómo tuvo el ejército de dentro, pero me da la sensación, ¿no? A ver, en Alemania, en los años 70, es un modelo de estudio que me parece muy bueno. En los años 70, entre los años 70 y 80, empezaron a tener un problema. Ellos habían acabado de terminar la guerra mundial en el 45, es decir, habían pasado más o menos unos 30 años de la Segunda Guerra Mundial, algo parecido. Nosotros hemos pasado hace 40 años que falleció Franco, que después el que le sigue su sucesor, pero bueno, ellos se encuentran en una tesitura muy parecida a la nuestra actual. Se encuentran con un ejército nazi, un ejército ligado a unas familias tradicionales, y se plantea en Alemania como un debate generalizado, un debate social, ¿qué podemos hacer con este ejército? Es decir, ¿cómo cambiamos este ejército? ¿No? ¿Cómo se cambia ese autoritarismo? De tal manera que nosotros ya tenemos el camino hecho, pasa que vamos con un poco de retraso. Esto lo hicieron los alemanes en los años 70, nosotros estamos ya a punto de llegar a la tercera década del siglo XXI, pero ya tenemos el camino hecho. ¿Qué es lo que ellos decidieron? Ellos decidieron que ser militar no era un trabajo especial, sino que era un trabajo como cualquier otro, que requería exactamente lo mismo que cualquier otro puesto de trabajo. Personas cualificadas, es decir, universitarios y técnicos. Entonces, desmontaron por completo ese ejército nazi que tenían y generaron un ejército de universitarios y técnicos. De tal forma que en Alemania ser militar es un puesto de trabajo normal y corriente. No tienes absolutamente ningún otro privilegio, no tienes una justicia militar, no hay nada que lo rodea. De hecho, nosotros no solo tenemos justicia militar, sino que tenemos una justicia militar, tenemos una sanidad militar, tenemos una serie de órganos alrededor de las Fuerzas Armadas que deberían de desaparecer todos ellos. Empezando por las residencias militares. No necesitamos residencias militares, lo que necesitamos es pagar bien a nuestros militares y darles los complementos que haya que darles, pero no el que si tienen que ir a veranear dependan de que el mando de turno les dé una residencia. Bien, este modelo de ejército, un modelo de ejército moderno, en el que hay sindicatos, en el que no hay justicia militar, en el que los militares son oficinistas, puros y duros, bueno, pues es algo que es un camino que ya conocemos y que es el que deberíamos de seguir. Pensemos en otro camino. La Policía Nacional. La Policía Nacional era en este país un cuerpo militarizado en los años 80. Bien, más allá de los problemas que puede haber en la Policía Nacional, ni mucho menos hay los problemas que hay en el ejército. Es decir, si un policía, un comisario, entra en una comisaría y agrede sexualmente a una policía, tiene que ir al juzgado. Y esto, evidentemente, le da unas garantías a esa víctima que son infinitamente superiores a las que tendría esa mujer
si la Policía Nacional siguiera siendo una institución militar y en lugar de ir a este juzgado, tuviera que ir a un juzgado militar. Yo creo que esto es evidente. El hecho de que en la policía haya sindicatos permite que, por ejemplo, un policía no pueda entrar en una comisaría y diga, bueno, señores, todos a fregar letrinas aquí porque resulta que me da la gana. Esto sigue pasando en el ámbito militar, ¿no? Claro, es decir, puede esto pasar, es algo que sigue pasando, autoritario. ¿no? Claro, y esto es algo que se puede cambiar, que ya hay modelos que lo han cambiado, que el ejército alemán lo ha cambiado, que el ejército belga lo ha cambiado, que el holandés lo ha cambiado. Fijaros, en el ejército belga se da la siguiente circunstancia. Hace 3 años, el sindicato de militares belgas interpuso una denuncia porque el rey utilizaba los aviones militares para fines particulares. Fijaros, hasta ese extremo. Los sindicatos militares dicen, oiga, no, los aviones militares no están para que usted se vaya por ahí de fiesta. Y, por supuesto, aquello fue un escándalo, fue atendido y se le llamó al orden al rey belga. O sea, quiero decir que evidentemente hay otros modelos. Nosotros creo que debemos de avanzar hacia esos modelos centroeuropeos o escandinavos y creo que lo podemos conseguir. ¿Significa eso que no hay acoso o agresión sexual en las Fuerzas Armadas noruegas o suecas? Pues no, lo hay, pero hay unas garantías mayores. Fijaros, en el libro se comenta, aunque no profundizo del todo en este caso, en Canadá hace 4 años se expuso un informe que hablaba sobre el acoso y las agresiones sexuales en las Fuerzas Armadas, muy parecido a este libro. Aquello generó socialmente un terremoto. La consecuencia del terremoto fue que la cúpula militar dejó de ser cúpula militar y se nombró una nueva. Los nuevos que entraron, lo primero que hicieron fue una encuesta interna a todas las mujeres y hombres para que explicaran o para que pusieran en la encuesta cuántas veces habían sufrido algún tipo de acoso o agresión sexual, cuál había sido la magnitud, la frecuencia, etc. Con ese informe, el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas canadienses dio una rueda de prensa y publicó que se producían más de 1000 o más o menos unas 1000 agresiones sexuales al año de diferente magnitud a las militares canadienses y que empezó a dar una serie de cifras y que el 27% de las militares canadienses se habían sentido acosadas o agredidas sexualmente en algún momento de su carrera militar y un 1,3% habría sufrido en algún momento de su carrera militar una violación. Bien, obviamente a partir de ahí abrieron un programa con el cual lo que hicieron es colgar en una página web cualquier tipo de denuncia, los jueces los juzgaban, los procedimientos para que existiera una transparencia clara de cómo estaban ellos luchando para terminar con esta situación. Bien, fijaros cuál es el comportamiento de los canadienses. Nosotros en ese mismo periodo sufrimos el caso de Zaida, que fue un escándalo mediático, y la consecuencia del caso de Zaida fue crear, en el libro se cuenta, las unidades de protección frente al acoso, que lo único que hacen es empeorar el problema. ¿Por qué? Porque se trata de unidades compuestas por militares para intentar evitar el acoso sexual que sufren otros militares de mandos militares. Esto es un disparate. ¿Cuál ha sido la consecuencia fundamental? Fijaros, os he hablado de 90 denuncias en los últimos 3 años. Bien, en el primer año se produjeron 20 denuncias, en el año 2016. De las 20 denuncias, 4 fueron expedientes disciplinarios y 16 fueron denuncias penales. Al año siguiente, en el 2017, se produjeron 42 denuncias. De las 42, en lugar de tener una mayoría de denuncias penales, 16 volvieron a ser penales y pasaron las denuncias disciplinarias de 4 a 26. Es decir, pasaron de un 25% a un 70%. ¿Por qué? Porque es la forma que tuvieron las unidades de protección frente al acoso de evitar que esas denuncias terminaran en el escándalo. ¿Por qué? Porque en lugar de terminar en un juzgado militar, terminaron en expedientes disciplinarios internos que eran resueltos por los jefes en una situación de todavía menos garantías jurídicas de las que ofrecen los tribunales militares. Fijaros cuál fue la reacción de España. La reacción de las Fuerzas Armadas Españolas fue cerrar todavía más e imposibilitar que esas denuncias llegaran. Es decir, pasar del 12,5%
de condenas al 1%. Es decir, cerrar todavía más la puerta, ¿no? Y evidentemente esto es algo que nosotros tenemos que trabajar para que sea al revés, ¿no? Tenemos que empezar a crear garantías y estructuras que permitan que estas denuncias lleguen y que se pueda romper de alguna manera esta estructura completamente jerarquizada, pero esta estructura que es injustificadamente jerarquizada, porque ya no hace falta esa jerarquía del siglo XIX en el siglo XXI. Esto es muy importante. Yo quería hacer un pequeño apunte para que veáis cómo es el mundo militar. Si tú te pones mal, vas al médico, te da tu baja médica, vas a tu unidad y es tu jefe el que te da la baja. La baja médica no vale. Si tu jefe no te quiere dar la baja, tú tienes que seguir trabajando. O sea, eso para que os hagáis una idea de lo que es, como una tontería, pero esto es así. Y eso se puede ampliar a todos los ámbitos que os imaginéis, ¿sabéis? Sí. Que yo creo que el poder militar es tan sólido como el de la Iglesia. Sí, por supuesto. Igual, evidentemente, que funciona evidentemente es todavía peor. Quiero decir, hay más libertad en este país para criticar lo que sucede en la Iglesia que lo que sucede en el ejército. Vais a ver muchas más críticas en medios de comunicación hacia la Iglesia que hacia el ejército. Y esto es importante. Fijaros, algo que no hemos hablado, y bueno, yo sobre todo en ámbitos progresistas, ya sabéis que soy muy rojo, no pasa nada, lo digo, y esto no es creo que no es ningún problema, porque esta lucha no tiene que ver con ideología. Creo que uno de los grandes problemas que tenemos en este país es el enfoque que la izquierda ha dado, y esto es una de las grandes batallas que yo tengo, que la izquierda ha dado y sigue dando a los cuerpos militares y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Les tratamos como enemigos, y no son nuestros enemigos. Obviamente, las cúpulas de estas instituciones sí son nuestros enemigos, sí son órganos de represión, pero los que trabajan abajo, los que están realizando ese trabajo, no son nuestros enemigos, son una clase trabajadora que intenta hacer el trabajo lo mejor posible y que muchas veces se ve o se encuentra entre la espada y la pared, entre una serie de fuerzas que son muy complejas. Fijaros en la situación de la mujer. La mujer militar, para la derecha, es mujer, y por ser mujer no tiene derechos. Es decir, eres mujer, vas a entrar en un mundo de hombres, lo que te pase es un problema tuyo. Y si acosan, agreden sexualmente a X mujeres al año, a mí, como derecha, me da exactamente igual. No lo veo como un problema. Sin embargo, la mujer militar para la izquierda es militar. Y como es militar y de alguna forma forma parte de ese enemigo, de ese cuerpo que a mí me reprime, pues lo que te pase es culpa tuya por haber entrado en esa institución. ¿Cuál es el problema? Que